Buenas tardes, mi nombre es Rocío Quesada Ramírez, soy licenciada en Educación Preescolar y estoy cursando la maestría en Educación en el Instituto Suizo Universitario. Este video es parte de las actividades realizadas en la materia Tendencias Internacionales de la Educación. Hoy hablaremos del tema Desafíos y temas críticos de la educación. En los últimos años la educación ha cambiado vertiginosamente, tal y como lo ha hecho el mundo. Durante el último siglo, en especial a finales del mismo, el cambio tecnológico ha sido asombroso, lo que ha traído también grandes cambios a nivel económico con la globalización. Esta revolución está impactando la vida social y cultural y por ende la educación. Todavía no es posible medir el alcance y perspectivas de estos procesos que ha vivido la humanidad, lo que hace más difícil la labor de las instituciones educativas de preparar a las personas para un mundo en constante cambio. Al igual que muchas instituciones, los sistemas educativos deben enfrentar dos desafíos muy importantes: redefinir su misión, es decir, el sentido de su presencia en la sociedad, así como buscar nuevas formas de organización que le permitan adaptarse a entornos tan cambiantes como los que vivimos actualmente. Las tecnologías de la información y de la comunicación, mejor conocidas como TIC, han venido a transformar la sociedad en todos los ámbitos y son el motor de un nuevo paradigma social, la sociedad de la información y del conocimiento. En esta nueva era, las instituciones educativas se encaminan hacia un nuevo papel de más relevancia que el anterior, ya que socialmente se reconoce que la educación es fundamental en los procesos de desarrollo. Es por eso que la mayoría de los países han reformado sus sistemas educativos con el fin de mejorar la calidad y equidad de la educación. Entre lo que se ha considerado reformar es el rol del Estado en la provisión de la educación y conocimientos, desarrollar mecanismos de evaluación de los logros de aprendizaje, reformar los mecanismos de financiamiento, reformar los contenidos y prácticas pedagógicas en función de los nuevos soportes del conocimiento y los cambios en el mundo del trabajo, replantear la función docente e introducir en las escuelas las nuevas tecnologías de información y conocimiento. Hay que recordar que ni las TIC fueron diseñadas para la educación, ni la educación estaba diseñada para incorporar las TIC. Ha sido un proceso de adaptación de las políticas y las prácticas educativas, que no solo depende del acceso a la tecnología, sino que también es necesario adaptar los modelos pedagógicos. Actualmente en México y en toda la América Latina existen varios desafíos relacionados con las TIC. El primero es que aunque cada vez el acceso es mayor, aún persisten profundas desigualdades en el acceso a estas tecnologías, lo que algunos expertos denominan la brecha digital. Por ejemplo, de acuerdo con cifras oficiales del INEGI, en el 2017 en México habían 71.3 millones de usuarios de Internet, es decir, el 64% de la población mayor de 6 años. En Alemania, en el 2016, el porcentaje de la población que usaba el Internet era del 94.6% y en Japón y Estados Unidos cerca del 91.5%. Es decir, esa brecha es amplia. Y esta brecha no solo se amplía con otros países, sino también dentro de los mismos territorios que conforman un país. Hay diferencias abismales en el acceso a las tecnologías de la información de acuerdo con aspectos económicos, políticos, geográficos, de género, etc. También esta brecha es visible entre las instituciones educativas públicas y privadas, estas últimas con mayor flexibilidad tanto para la adquisición como para el uso de los recursos tecnológicos. Otro de los desafíos son las estrategias públicas en materia de las TICs. En México, por ejemplo, hemos tenido políticas tendientes a brindar un acceso generalizado, como por ejemplo en la administración del presidente Enrique Peña Nieto, donde se entregaron tabletas electrónicas a todos los niños de quinto y sexto grado en educación básica. Sin embargo, no se consideraron aspectos relevantes para que estas políticas fueran exitosas, por ejemplo, en situaciones básicas, cómo se iban a cargar estas tabletas en poblaciones sin acceso a la electricidad, o qué pasaría cuando las tabletas se quedaban sin carga en la jornada escolar y no se tenía la infraestructura necesaria para brindar la posibilidad de conectarlas todas al mismo tiempo.
Esto sin considerar otros aspectos como de que era necesario internet para actualizarlas, qué pasaba con las comunidades que no lo tenían, o qué pasaría cuando sufrieran un desperfecto, o que los maestros no estaban capacitados para su uso y no había un programa para la utilización de las mismas. Para poder incorporar las TICs en la educación se requiere de implementar políticas públicas que consideren todos los aspectos, desde recursos, infraestructura, formación, capacitación, conectividad y renovación de recursos, ya que al ritmo de los cambios tecnológicos es cuestión de muy poco tiempo para que estos equipos se conviertan en obsoletos. Otro de los desafíos es la integración de las TIC en el currículo. Aunque no cabe duda que prácticamente todos los contenidos curriculares son susceptibles de ser apoyados por el uso de las tecnologías digitales, eso no significa que los educadores puedan o tengan los recursos necesarios para hacerlo. La mediación pedagógica de los maestros es fundamental para que las TIC sean un factor en la mejora de los aprendizajes. Se requiere de esfuerzos significativos para capacitar a los maestros y también para producir recursos diseñados de acuerdo a los currículos existentes. En este entorno globalizado y tecnológico, uno de los principales desafíos educativos es qué enseñar y cómo enseñarlo. Aunque existen muchas posturas, en nuestro país y en muchos otros se ha impuesto el enfoque por competencias. De acuerdo con la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO, las competencias pueden emplearse como principio organizador del currículum, tal y como sucede en la educación básica de nuestro país, y buscan una preparación para la vida. Se busca trasladar la vida real al aula. ¿Y qué competencias serían importantes en este mundo globalizado y tecnológico? De acuerdo con varios expertos que participaron en el foro en línea Debates de la Educación de la Universidad Abierta de Cataluña, coinciden en algunos aspectos. El número 1, el aprendizaje continuo y aumentado. Se debe tener la capacidad de seguir aprendiendo a lo largo de la vida, estar abierto a nuevos conocimientos, sobre todo en un mundo donde los cambios tecnológicos son continuos, y entender que el aprendizaje nunca acaba. Competencias globales. En un mundo de tantas diferencias, las personas debemos desarrollar la perspectiva, actitudes y conocimientos que nos permitan convivir, trabajar y relacionarnos con personas de diversas tradiciones culturales. La creatividad. Ante un mundo tan cambiante, la creatividad será importantísima para enfrentar nuevos retos y situaciones, así como para ser capaz de resolver problemas ante los que nunca nos habíamos enfrentado con anterioridad. El desarrollo emocional y el compromiso ético. Actualmente no solo el currículum se debe centrar en aspectos profesionales, también las instituciones educativas tienen el compromiso de formar ciudadanos que busquen no solo el desarrollo económico, sino mejorar la calidad de vida de las personas y la suya propia. Todos estos desafíos requieren no solo la voluntad de todos los actores involucrados en la educación, sino también de un fuerte financiamiento y acompañado de políticas públicas necesarias para que se logren los objetivos que permitan no solo la cobertura, sino también la calidad de la educación. A pesar de que México invirtió en el año 2017 el 17% de su presupuesto total en educación, la distribución de los recursos es el problema, ya que no se logran solventar las necesidades básicas como infraestructura o capacitación de docentes. Del presupuesto anterior, el 85% se va a nóminas, por lo que no se observa una mejora, ya que el gasto por estudiante es mucho menor que en otros países y no alcanza para solventar las necesidades básicas de estos. Alejandro Márquez, investigador de la UNAM, propone que es necesario que los representantes de los poderes del Estado asuman la problemática que se vive en educación, que es de gran relevancia y que pone al país en desventaja en el ámbito internacional. Es necesario, por otra parte, contar con un sistema de información confiable que permita transparentar el uso de los recursos. Con esta información es necesario aplicar medidas que permitan un uso más eficiente de los recursos y establecer nuevos modelos de planeación
para reorientar los recursos de acuerdo a los cambios que experimenta el sistema educativo, no solo en las exigencias, sino también en la demanda. La reforma educativa anterior puso especial énfasis en la evaluación como medio para mejorar la calidad de la educación en México. En las leyes que respaldaban al servicio profesional docente, específicamente el artículo 17, se hacía alusión a la evaluación tanto interna como externa. La evaluación externa se puede definir como la evaluación que se hará al personal de la función pública dedicado a la educación, maestros, directores, supervisores, y que tiene relevancia en su permanencia y en su aceptación en el sistema educativo nacional. La evaluación interna se refiere a la que se da en el contexto escolar, básicamente relacionada con la práctica docente. Se busca que ambas sean formativas y que permitan conocer las áreas de oportunidad con el objetivo de tener una mejora constante en los procesos de aprendizaje y en la práctica educativa de los maestros. Sin embargo, esta reforma ya fue derogada el 15 de mayo del presente año. Habrá que esperar qué propone el nuevo gobierno en esta materia, ya que sin duda el saber cómo se encuentra la educación es lo que permite tomar las decisiones necesarias para buscar la mejora. Lo que es muy importante destacar es que la mejora de la calidad no solo tiene que ver con recursos económicos, tiene que ver con decisiones y políticas que busquen este propósito más allá de partidos políticos o instituciones, tiene que ver con los actores educativos, con poner en un primer plano al estudiante. Se requiere que todos entendamos que sin educación nuestro país nunca logrará el desarrollo que tanto anhelamos. Agradezco la atención.